Buenas tardes amigos, bienvenidos a Conexión Comunitaria, un espacio abierto para hablar sobre salud mental y también sobre temas de violencia. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante, se trata de violencia hacia el adulto mayor, para lo cual tenemos como invitada a la psicóloga Soledad Margarita Izaguirre Achahuanco de la Microred Mariscal Castilla. Muchísimas gracias psicóloga Soledad por estar con nosotros en esta tarde. Muy buenas tardes. En esta oportunidad, agradecer la invitación realizada. Creo que es un tema muy importante hablar sobre la violencia contra el adulto mayor. Bueno amigos, yo los dejo con la psicóloga Soledad, ya saben, en los comentarios nos pueden escribir todas sus preguntas, consultas que tengan y al final de la ponencia van a ser resueltas. Bien, empezaremos este tema muy importante, la lucha contra la violencia hacia el adulto mayor. La siguiente, por favor. Vamos a ver, ¿qué es la violencia hacia el adulto mayor? Dentro del contexto de la ley de violencia está considerada también una ley muy específica del adulto mayor, pero cuando nos referimos a la violencia hacia el adulto mayor, fundamentalmente nos estamos refiriendo pues a la persona adulta mayor sobre cualquier acto o acción de violencia como una conducta única o repetida, sea por acción u omisión, que le cause daño de cualquier naturaleza y que vulnere fundamentalmente el goce o el ejercicio de sus derechos humanos y libertades. Fundamentalmente, independiente de que ocurre en una relación de confianza, los adultos mayores son víctimas de violencia mayormente dentro de la familia y dentro de una sociedad. El riesgo y la vulnerabilidad se incrementan cuando estas personas tienen que depender lamentablemente de otras personas para su movilización o supervivencia, donde vamos a ver más adelante se incrementan estos factores de riesgo en relación a la violencia, o cuando sufren algunas pérdidas de sus capacidades físicas o mentales propias de la edad que tienen. Siguiente, por favor. En los tipos de violencia contra la persona adulta mayor, por ejemplo, vemos la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia patrimonial o económica, que generalmente es la que a veces más se presenta, la violencia a través de todo tipo de abandono, ya sea en la calle, en el hogar, en los centros de refugio que puedan tener también estos adultos mayores, ¿no? O en los establecimientos penitenciarios, a veces pasando también por una situación de condena, o en cualquier circunstancia o situación en la que se precise de alta vulnerabilidad en relación a la violencia. Siguiente. Ahora, tenemos unas fechas conmemorativas. Justamente el día de ayer, ha sido 15 de junio, se recuerda el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a las Personas Adultas Mayores. Yo creo que es una fecha donde tenemos que tomar conciencia todos, ¿no? Porque de alguna manera son muchas las personas adultas mayores que viven entre nosotros, que se compartimos con las adultas mayores, pero que lamentablemente a veces se vulneran en sus derechos. El 26 de agosto también recordamos el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, ¿no? Es una fecha conmemorativa por la fecha del adulto mayor, y el 1 de octubre el Día Internacional de las Personas de Edad, ¿no? Siguiente, por favor. En el contexto de la Ley 3490, que es una normativa política pública respecto a las adultas mayores, pues la persona adulta mayor promueve el ejercicio de sus derechos a fin de mejorar su calidad de vida, a propiciar su plena integración de desarrollo social, económico, político, cultural, cuando es víctima de cualquier tipo de violencia,
el MIN, el Ministerio de la Mujer, en el marco de sus competencias, dicta medidas de protección temporal a favor de la víctima, en este caso el adulto mayor, hasta que de repente ya un orden judicial, ¿no? Dicte las medidas ya determinantes en la restauración de sus derechos del adulto mayor. Tenemos, por ejemplo, centros de integración del adulto mayor, ¿no? Como el CIAM y el Seguro Social también tenemos el Centro del Adulto Mayor. En el Ministerio de Salud también contamos con los hogares o centros de refugio del adulto mayor. Siguiente, por favor. Esta ley, ¿qué implica? Generalmente conlleva, la ley establece, ¿no?, que el cónyuge o conviviente muchas veces puede ser viuda, los nietos, los hijos, los hermanos o los padres, ¿no?, de la persona adulta mayor, tienen el deber de, uno, velar por su integridad física, mental y emocional. Dos, procurar que la persona permanezca dentro de su entorno familiar y comunidad, que sería lo más favorable. A veces, lamentablemente, hay refugios, asilos o centros donde se albergan al adulto mayor, ¿no?, por situaciones de repente inclusive de abandono. El otro sería, lo más ideal sería tener a nuestros adultos mayores dentro del seno familiar a cargo de sus propios familiares, ¿no? 3, brindar los cuidados que requiera de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Así como el adulto mayor ha sido un papá y nos ha cuidado, nos ha criado, nos ha dado toda su protección, pues los hijos también tenemos la obligación y el deber de cuidarlos hasta sus últimos días, pero dentro del seno de un hogar. Visitarlos periódicamente, pues de repente ese adulto mayor vive solo en su casa o de repente tiene también cuidadores o algún familiar, pero a veces lamentablemente los hijos no realizan las visitas, ¿no? O sea, el padre ya tiene que estar muy enfermo, en una situación ya muy grave para irlo a ver. Quinto lugar, satisfacer sus necesidades básicas de salud, vivienda y alimentación, recreación y seguridad. Esta ley ampara eso, pero que a veces lamentablemente estas necesidades básicas fundamentales se ven altamente vulneradas también por ese abandono y por ese maltrato que se recibe. La siguiente, por favor. Vamos a ver los factores de riesgo. Un factor de riesgo fundamentalmente es una característica o condición de comportamiento que aumenta la probabilidad de justamente de esta violencia que sufre el adulto mayor, ¿no? ¿Qué factores de riesgo vamos a ver? La siguiente. La siguiente, por favor. Dentro de los factores individuales que aumentan el riesgo de sufrir maltrato en el adulto mayor, podemos ver, pues, personas de repente que sufren alguna discapacidad o dependencia funcional, que a veces en la mayoría de los casos, por la edad propia del adulto mayor, son los que sufren diferentes comorbilidades de repente en sus extremidades y se ven limitados, ¿no?, para fundamentalmente su tránsito, digamos, del día. Las enfermedades propias de la edad, ¿no? De repente el quedar sordos, el no ver realmente las cataratas presentadas en el adulto mayor, limitan de alguna manera, pero eso también es un factor de riesgo que aumenta esa vulnerabilidad en la violencia o en el maltrato. El deterioro cognitivo, que va incrementándose poco a poco, pero dependiendo también de esos factores de protección que debe de tener un adulto mayor, pues al contrario, de repente este deterioro cognitivo está incrementándose cada vez más por esos riesgos de violencia o de maltrato expuestos en el adulto mayor. Y lamentablemente también los bajos recursos económicos, ¿no? Adultos mayores que de repente totalmente dependen económicamente de los hijos, o dependen de una pensión mínima que también no satisface todas las necesidades básicas. Inclusive de repente los hijos
tampoco colaboran económicamente con los padres, ¿no? Entonces, estos factores individuales de riesgo incrementan este maltrato en el adulto mayor. Siguiente. Los factores individuales que también incrementan a esta vulnerabilidad de maltrato, podemos ser las enfermedades mentales, ¿no? Podemos estar entrando dentro de los estadios, por ejemplo, de morbilidad de ansiedad, de depresión, de algún tipo de psicosis, ¿no? O el abuso de sustancias. El adulto mayor también se hace dependiente muchas veces de una medicación, ¿no? Pero esa medicación también va afectando y alterando otros sistemas, otros órganos, o una dependencia también a esos psicofármacos que puede estar recibiendo. Y la dependencia financiera, que lamentablemente a veces depende de los hijos o de una pensión, como les dije, mínima, o el riesgo de repente hasta de abandono total, ¿no? Que solamente a veces los hijos se ponen de acuerdo en que el papá va a ir por un mes a la casa de cada hijo, ¿no? Pero en cada casa muchas veces nos hemos visto con casos que solamente están como alojados, albergados, sin una alimentación adecuada, sin una recreación que deben de requerir, sin los cuidados que debe de tener un adulto mayor. La siguiente. En el ámbito interpersonal, según las relaciones, el tipo, por ejemplo, ¿no? Hay adultos mayores que todavía mantienen a la pareja, tienen su esposa, su conviviente, su pareja, o de repente también entran ya en un estado de viudez, ¿no? O viven con los padres, con los hijos, con los nietos. El estado civil es muy importante. Generalmente el adulto mayor se siente muy solitario a la pérdida de la pareja, ¿no? Ya sea el varón o ya sea la mujer. Generalmente a veces el que mayor o mejor soporte de afrontamiento al duelo que se tiene es en el sexo femenino, ¿no? En general o mayormente el adulto mayor varón es el que fácilmente decae, se deprime y pasa solamente unos meses y fallece detrás de la muerte de la pareja, ¿no? Por eso que en el ámbito interpersonal es muy importante que el adulto mayor viva dentro de una convivencia familiar, en una relación principalmente con los hijos, con los nietos, comparta, porque si también se va a sentir solo es otro tipo de maltrato, ¿no? No solamente es darle una alimentación o verlo su salud, sino también que disfrute de todos los momentos dentro de la familia, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Dentro de estos factores comunitarios y sociales que tenemos, generalmente contamos a veces con casas de reposo particulares, ¿no? Pueden ser albergues de ancianos, asilos, donde de repente parte de, por ejemplo, hijos que de repente están lejos, no hay quien los acuda, entonces optan por de repente internarlo al padre en un albergue de ancianos, ¿no? Por su atención, porque se supone que son centros también y albergues donde hay todo un equipo multidisciplinario de atención al adulto mayor. Pero por mucha, muy buena atención que tengan estos centros, de alguna manera esa persona adulta mayor va a incrementar fundamentalmente su deterioro cognitivo, porque lo sacamos de su casa, lo sacamos de su entorno social, lo apartamos de sus amistades, lo apartamos de su medio en el que vive, de sus cosas, ¿no? Y se incrementa esto. Y muchas veces decae, pues, en un Alzheimer, de repente hasta de forma prematura, ¿no? Porque va olvidando. Entonces, lo más recomendable como factores comunitarios sociales de soporte, donde de repente ya por enfermedad, yo qué sé, por duelo, o donde hay ancianos y adultos mayores que también no tienen hijos y se sienten solos
y ellos mismos son los que buscan, estas casas de refugio, ¿no? Para de repente que brinden todo ese apoyo que tienen. ¿No? Y tiene dos aspectos, ¿no? Uno positivo, que puede ser el soporte, el apoyo, pero también el otro negativo del aislamiento y del deterioro cognitivo y también de repente de su salud de forma progresiva. La siguiente. Bueno, esto de forma muy precisa y muy concisa en relación fundamentalmente a prevenir el día de la lucha contra la violencia en el adulto mayor. Son muchos los factores de repente de vulnerabilidad en el adulto mayor, pero también son mucho, o muy, al menos detrás de esta pandemia, ¿qué nos ha dejado? ¿No? La familia se ha unificado. Muchas veces se han ido a vivir los hijos a la casa de los padres, a compartir con los abuelos. Y son los abuelos y son los padres y los adultos mayores quien han dado la sostenibilidad muchas veces económica de esos hijos que han perdido el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que es momento más bien de unirnos como familia, de brindarnos ese gran soporte, de adquirir esas experiencias ricas del adulto mayor en un contacto y un vínculo permanente con la nueva generación, que pueden ser los hijos, los nietos, inclusive los bisnietos. Entonces, de esta forma estaríamos previniendo fundamentalmente este maltrato que se da y existe en la actualidad. Tenemos casos que se han presentado también, muchas veces hasta por intereses patrimoniales, ¿no? De los hijos, padres que han sido, así como vulgarmente se dice, botados de su casa, la casa ha sido vendida y los albergamos en algún sitio y ya porque es mi derecho. Y eso no es verdad, no es cierto, ¿ya? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad y estamos para cualquier pregunta que pueda haber en el auditorio. Sí, tenemos una preguntita. Nos dicen, ¿cuáles son los cuidados básicos que debemos tener? Los cuidados básicos en el adulto mayor. Exactamente. Ya, fundamentalmente hemos visto de repente los aspectos de alimentación, vestidos, salud, recreación, ¿no? Los básicos, fundamentalmente dentro del núcleo familiar. Es muy importante eso, que el adulto mayor se sienta parte integrante de ese núcleo familiar y que no se sienta aislado, porque puede estar de repente dentro de su domicilio, pero lo tenemos así como en su cuarto bien cerrado. Entonces, hay también un maltrato por omisión, ¿no? O sea, estoy dejando de hacer algo, ¿no? El de compartir, el de hablarles, el de conversar, tener una conversación al menos sobre los recuerdos del pasado de ese adulto mayor y poder compartir con la generación nueva que tiene. Entonces, lo fundamental creo que es brindar un ambiente de hogar, de familia, que contrarreste a esta vulnerabilidad en relación a la violencia. Así es. Bueno, estamos dando término al webinar del día de hoy. Muchísimas gracias, psicóloga Soledad, por estar con nosotros, por compartir esta tarde. ¿Algún mensaje final que quisiera decir, por favor, a los conectados, a las personas que nos están viendo? Sí, yo creo que es una fecha muy importante para recordar. Justamente mañana tendremos un pasacalle para ver y concientizar a la población en esta lucha contra el adulto mayor, que cada vez se está incrementando más de forma muy sutil, pero se está dando, ¿no? Hay una violencia, inclusive denuncias que se hace directamente por de los hijos hacia los padres, ¿no? Y creo que están en su derecho dentro del marco de su ley para poder defender y defenderlos también en la recuperación y en la vulnerabilidad de esta violencia. Yo creo que luchemos muy bien contra el maltrato hacia la vejez
y todos vivamos en armonía, en paz dentro de nuestras familias. Y si contamos con un adulto mayor, pues esa es la riqueza, ¿no? Más bien agradecer que contamos de repente con el abuelito, o la abuelita o algún tío de repente adulto mayor y que debemos brindarle todo lo que necesita. Muchas gracias. Así es, muy importante lo que nos menciona, ¿no? El hecho de convivir en armonía, en amor y sobre todo en respeto, ¿no? Porque al final todos vamos a llegar a ser adultos mayores, ¿no? Y tener mucha paciencia con ellos. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias.